casi todas las lenguas de Europa nacieron de un mismo tronco. El español, el inglés, el ruso, el griego, todas comparten un ancestro común de hace miles de años. Hay una sola excepción documentada, hablada hoy mismo por cerca de 1 millón de personas, en un pequeño territorio entre España y Francia. Los lingüistas la han estudiado durante 2 siglos y todavía no saben de dónde salió. Ese territorio tiene nombre, y esa lengua también. Empecemos por la lengua. Se llama euskera, y quien más lo ha estudiado en el último siglo, el lingüista británico R. L. Trask, llegó a una conclusión incómoda para cualquier académico, después de comparar el euskera con el latín, con las lenguas célticas y con casi todo lo que se habló alguna vez en la península ibérica, no encontró ningún pariente confiable. El español, el francés, el alemán, el persa y el bengalí descienden todos de una misma lengua ancestral común, hablada hace unos 6000 años. El euskera no. Los lingüistas lo llaman lengua aislada, una lengua que no se puede colocar en ninguna familia conocida. Escucha una frase en euskera junto a una en español y lo notas de inmediato, ni los sonidos ni el orden de las palabras se parecen en nada. Se habla en el norte de España y el suroeste de Francia. Hoy lo hablan cerca de 750.000 personas, la mayoría en el País Vasco y Navarra. Para entender por qué esa lengua sobrevivió sola, hay que volver casi 2000 años atrás, cuando llegaron los romanos. El geógrafo griego Estrabón, que escribió sobre Iberia en el siglo I antes de nuestra era, ya mencionaba a los vascones, un pueblo que vivía en las montañas del norte y que Roma nunca logró asimilar del todo. Roma conquistó casi toda la península en menos de 2 siglos, impuso su lengua, sus leyes, sus dioses. En las tierras bajas, las lenguas anteriores, el ibérico, el celtibérico, el lusitano, desaparecieron una por una, reemplazadas por el latín. Pero en los valles y montañas vascas, el terreno mismo trabajó a favor de la lengua local, territorio difícil, poco atractivo para las grandes rutas comerciales, sin las llanuras que Roma necesitaba para sus granjas. Los romanos llegaron, se quedaron siglos, dejaron caminos y alguna guarnición, y se fueron sin dejar su lengua donde había empezado. Basta con mirar el paisaje para entenderlo, valles estrechos, montañas empinadas, ninguna llanura amplia donde asentar una legión. La lengua no es la única pista de ese aislamiento. La genética cuenta una historia parecida. En 2018, un equipo internacional de genetistas publicó un estudio revisado por pares sobre ADN antiguo de la península ibérica. Hace unos 4500 años, oleadas de pastores del este de Europa, portadores del mismo ADN que llevó las lenguas indoeuropeas a casi todo el continente, se mezclaron con las poblaciones ibéricas anteriores. Esa mezcla llegó a casi todos lados. Al País Vasco llegó menos. El estudio encontró que las poblaciones vascas actuales conservan, en mayor proporción que sus vecinos, la ascendencia de los agricultores neolíticos y cazadores anteriores a esa oleada. Los propios autores fueron cuidadosos con la conclusión: las poblaciones vascas simplemente conservan una proporción mayor de esa ascendencia anterior que sus vecinos. Es una diferencia de grado, no una afirmación sobre pureza. Hoy, cualquier persona vasca puede hacerse una prueba de ADN comercial y ver ese mismo patrón reflejado en el resultado: más ascendencia antigua,
menos mezcla reciente que sus vecinos. Esa distancia genética y lingüística no significa que los vascos vivieran separados del resto de España. Todo lo contrario, dejaron huellas que casi nadie reconoce. El español tiene muy pocas palabras de origen vasco, pero una de ellas se usa cientos de veces al día en todo el mundo hispanohablante. Izquierda viene de esquerra, la palabra vasca para ese mismo lado. El latín tenía su propia palabra para izquierda, sinister, pero en la España medieval esa palabra cargaba una connotación de mala suerte tan fuerte que terminó por perderse, y el hueco lo llenó un préstamo vasco. Cada vez que alguien da indicaciones en la calle, en cualquier país de habla hispana, está usando una palabra que nació en las montañas del norte de España mucho antes de que existiera el español. El español también tomó del vasco pizarra y, según algunos etimologistas, boina. Palabras vascas que dejaron de sonar vascas hace siglos. El año en que un marinero vasco completó la primera vuelta al mundo, 2 años después de zarpar bajo las órdenes de otro capitán que no llegó a verlo. Ese marinero se llamaba Juan Sebastián Elcano, y su historia es apenas el ejemplo más famoso de algo mucho más grande. Elcano nació en Guetaria, un puerto pesquero vasco, y en 1519 se embarcó como parte de la expedición de Fernando de Magallanes. Magallanes murió en Filipinas en 1521, en un combate que él mismo provocó. Elcano tomó el mando de la única nave que quedaba, la Victoria, y la llevó de vuelta a España, completando la primera vuelta al mundo de la historia documentada. No fue un caso aislado, los vascos llevaban generaciones siendo algunos de los marineros más hábiles del Atlántico Norte, cazando ballenas en el Golfo de Vizcaya desde la Edad Media y, según varios historiadores, llegando a los bancos de bacalao de Terranova incluso antes de que Colón zarpara, aunque esa parte de la historia se sostiene más en tradición marinera que en documentos firmados. Esa misma habilidad para el mar llevó a miles de vascos, siglos después, a cruzar el Atlántico hacia las colonias españolas, fundaron ciudades, gobernaron virreinatos, y dejaron apellidos, Zavala, Uribe, que hoy siguen siendo comunes de México a Chile. La lengua que nadie pudo clasificar y los marineros que llegaron a todos lados tienen algo en común, los dos siguen vivos hoy, no solo en los libros de historia. Hoy mismo, en alguna plaza del País Vasco, 2 personas pueden subir a un escenario sin haber preparado una sola palabra. Alguien del público les da un tema, a veces serio, a veces absurdo, y tienen segundos para responder cantando, en euskera, con rima y métrica improvisadas en el momento. Se llama Bertsolaritza, y no es una curiosidad de museo, existen campeonatos nacionales con miles de espectadores en persona, y Bertsolaris como Mayalen Lujambio, la primera mujer en ganar el campeonato. En 2009, llenan estadios. Es una tradición oral que exige memoria, ingenio y dominio de una lengua que, según Trask, no se parece a ninguna otra en el continente. Una lengua sin familia, una genética que se mezcló menos, un pueblo que salió a conquistar el mundo en barco y volvió a casa a improvisar versos en la misma lengua de siempre. La memoria vasca no es una sola hebra, son varias, y ninguna se disolvió en las demás. El País Vasco no encaja en la historia habitual de España como una mezcla constante de pueblos. Ahí donde casi todo el resto de Iberia terminó hablando una lengua romance, rezando a los mismos santos importados y compartiendo buena parte de su ascendencia genética con sus vecinos, un pueblo se quedó con su lengua,
Su cultura oral y una historia de mar que lo llevó, literalmente, a darle la vuelta al planeta sin dejar de volver a casa. No hace falta mezclarse con todo para formar parte de la historia de un continente. A veces basta con permanecer ahí, hablando la misma lengua que ya se hablaba antes de Roma. ¿Qué otro pueblo de Europa crees que guarda un secreto así de bien escondido?